Simplemente lo que vamos a hacer esta noche es compartir algunas escrituras y después tener un momento de oración. También si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Son escrituras que nos ayudan a enfrentarnos a la vida, sobre todo en los momentos de calamidad y de grandes pruebas, ¿verdad? Son escrituras a las cuales yo muchas veces recurro en momentos así y espero que ustedes le puedan ser de ayuda también y de bendición. Vamos a comenzar primero con un salmo que yo encuentro muy sobrio y a la misma vez edificante. Salmo 90. Dice así su palabra. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Si ustedes se fijan en este pasaje brevemente, para después leer otro que también quiero hacer referencia, nos habla de la ira de Dios. ¿Se fijan? Y nos dice, pone la ira de Dios a la luz de la transitoriedad, la debilidad de la vida del hombre. Una de las cosas que oímos de diferentes fuentes en momentos de calamidad es lo siguiente, lo cual yo creo que es equivocado. Oímos voces que se levantan diciendo de pronto, oh, Dios le envió un huracán a tal pueblo, a tal persona, porque ellos son muy malos. Dios está juzgando a tal pueblo, por eso fue que les envió tal calamidad. La palabra de Dios ciertamente nos habla de los juicios de Dios y de su ira, pero lo hace de una manera comprensiva o abarcativa de todo el mundo en que habitamos. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la caída, desde que el hombre pecó, la ira santa de Dios se ha manifestado en los juicios que Él dejó caer
sobre el hombre que Él creó para que viviera en obediencia a Él y el mundo que Él creó para que el hombre habitara. Nuestro envejecer, podemos decir, es un resultado ¿de qué? De la ira de Dios. La muerte es un resultado ¿de qué? De la ira de Dios. La enfermedad, nuestra debilidad, el hecho de que el hombre vive 70, 80 años en los más fuertes y con todo dice, aflicción y trabajo. ¿Qué cosa es eso? Los juicios de Dios a una humanidad que ha pecado, a una humanidad que se ha apartado de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener cuidado entonces con estas voces que aparentemente conocen los designios de Dios para diferentes pueblos y aparentemente pueden establecer pronunciamientos de tal manera que Dios está juzgando a aquel pueblo o está juzgando a aquel pueblo. Dios ha juzgado a todo el mundo. Dios ha juzgado a toda la humanidad y le ha mostrado a la humanidad conforme a lo que Él estableció al principio, el alma que pecare morirá. Y dice la palabra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y habitamos ahora un mundo bajo los juicios de Dios. Un mundo bajo la ira de Dios. Sin embargo, esta no es la última palabra de Dios, como vamos a ver. Establecemos esta realidad, ¿verdad? Establecemos la realidad de los juicios de Dios. ¿Cómo responder a estas personas y a personas que se hagan preguntas, verdad? Bueno, número uno, ciertamente sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran y en el momento apropiado poder pronunciar y decir, la humanidad está bajo juicio de Dios. Todos nosotros estamos viviendo y experimentando los juicios de la ira de Dios. Sí, Dios debe ser temido. Dios es santo. Dios es justo. Y Dios también es bueno. Y todos nosotros nos hemos apartado y descarriado como ovejas. Y por lo tanto experimentamos en el diario vivir los juicios de Dios. Todas las personas. En un momento se puede manifestar en calamidad, en un momento se puede manifestar en enfermedad de cuerpo, en un momento se puede manifestar en conflictos relacionales, etcétera. Pero todos son manifestaciones ¿de qué? De los juicios de Dios a una humanidad que se ha apartado de los designios, de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, esta no es ¿qué? La última palabra de Dios. Vengamos a otro pasaje para ver la última palabra de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 escuchamos lo siguiente. Romanos capítulo 8, comenzando en el 18, dice así. Romanos 8, comenzando en el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Se fijan? La humanidad fue sujetada a vanidad. ¿Qué cosa es lo que es vano? Aquello que es vano es aquello que es fútil. Es aquello que no funciona como debiera funcionar. ¿Verdad? Nosotros vivimos en un mundo que no funciona como debiera funcionar. Es un mundo lleno de vanidad. Y por vanidad no estamos hablando necesariamente de la vanidad, ¿verdad? Cuando hablamos de la vanidad de una persona, etcétera, sino en el sentido de la palabra de vanidad en cuanto a aquello que pierde su utilidad, que no llega a cumplir su propósito y su objetivo. Vivimos en un mundo frustrado. En un mundo frustrado. ¿Por qué? Porque el pecado
la rebelión en contra de Dios. Hizo un mundo, ¿verdad? Volteó a un mundo en esta frustración. Sin embargo, déjenme decirle, esto es una misericordia de Dios. ¿Se fijan? ¿Por qué Dios nos permite vivir en un mundo frustrado? Claro, para que podamos vivir y recibir una esperanza. ¿Por qué Dios nos permite vivir en un mundo frustrado y caído? Bueno, ¿cuál sería la opción? Dejar que el mundo fuera al infierno. Bueno, sí, es verdad. Si Dios fuera a actuar conforme a su justicia y a sus caminos santos y perfectos, dejaría que el mundo entero cayera al infierno. Sin embargo, Dios ha permitido la frustración de un mundo caído, de un mundo en rebeldía, de un mundo en pecado. Dios ha permitido esa frustración precisamente para traer esperanza en medio de ella. Para traer esperanza en medio de ella. ¿Qué es lo que dice esta palabra para terminar esta porción? Dice, porque también, versículo 21, ya vimos que la sujetó en esperanza. Por eso decíamos que la ira de Dios no es su palabra final. La ira de Dios es un resultado de nuestro pecado. Pero Dios al mundo caído y perdido lo sujeta en frustración ciertamente, pero en esperanza. Lo sujeta en frustración para poder traer la esperanza. ¿Se fijan? Sigue diciendo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahora vemos otra palabra que describe a la creación. Ya vimos, número 1, vanidad, vana. Número 2, corrupta. Dos palabras que describen a la creación como existe en este momento, después de la caída. Pero dice esta esperanza en qué consiste, que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una esperanza, y la esperanza es que puede haber y habrá libertad, liberación en salvación. Y los hijos de Dios son aquellos que han abrazado esta esperanza y han venido a comenzar a discernir de qué se trata esta esperanza y el plan de Dios para nuestras vidas. Dice entonces, versículo 22, mire qué interesante. Porque sabemos que toda la creación gime a uno. ¿Cuántos de nosotros hemos gemido? Ahora, hay un gemido que solamente es particular de las mujeres. ¿Y es el gemido de qué? De parto. Miren la imagen que utiliza la palabra en cómo la creación gime. Dice, porque toda la creación, sabemos ahora que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, las mujeres que han parido saben cómo son esos dolores, ¿verdad? La creación que hemos hablado que es una creación sujetada a vanidad, una creación que está en corrupción, una creación que gime, y Dios la describe sus dolores como dolores de parto. Lo cual quiere decir, hermanos, que las cosas que vemos en este mundo, aunque vemos cosas hermosas, lindas, bellas, que Dios continúa dándonos, cuando nosotros veamos la creación gemir y rugir ¿en qué? En calamidad, en desastres, en desorden. Recuerden, hermanos, es una creación sujetada a vanidad, a corrupción y en dolores de parto. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a nosotros los cristianos, aunque nos dolemos en la tribulación, debemos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, no nos debemos en sobremanera sorprender de las calamidades y la tragedia humana. No nos debiera sorprender. Nos debiera sorprender los tiempos buenos. Caramba, qué clase de misericordia este Dios que nos permite despertar a un nuevo día.
Cuando vivimos en un mundo en vanidad, caído, en corrupción, gimiendo con dolores de parto. Todo lo que vemos en este globo, en términos de desastre, de desorden, naturales, cataclismos, etc., es una creación que gime. Y nosotros lo vemos y lo reconocemos porque tenemos, ¿verdad?, la sabiduría de ¿qué? De la palabra de Dios. Esto nos da una sobriedad. Recuerden el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. La palabra de Dios siempre nos está armando con una actitud en el sufrimiento. ¿Y es una actitud de qué? Es una actitud de perseverancia, es una actitud sufrida, pero a la misma vez vamos a ver que es una actitud de esperanza. Por eso sigue diciendo esta palabra. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Se fijan? La creación gime y nosotros gemimos porque nuestros cuerpos también experimentan ¿qué? Esta vanidad, esta corrupción, esta mortandad de una creación caída. Pero dice que gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Se fijan en esperanza. Por eso las personas que quieren declarar, proclamar, ¿qué más decimos? Confesar y cambiar las cosas a un mundo perfecto, están equivocadas, hermanos. Porque nosotros ahora vivimos ¿en qué? En esperanza. Pero pregunta, si tú estás esperando algo y lo recibes, ¿ya no lo sigues esperando? No, ya no es esperanza. Por eso es que dice esta palabra, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué? Esperarlo. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que ¿qué? Lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Se fijan? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué nosotros esperamos? La vida eterna. La esperamos con paciencia. Ahora nos corresponde en algún momento morir. ¿Qué nosotros esperamos? Nuevos cielos y nueva tierra. Pero ahora nos corresponde vivir en una humanidad y en un mundo frustrado. ¿Qué nosotros esperamos? No más enfermedad. Pero ahora nos corresponde vivir sufriendo muchas veces en enfermedades. ¿Qué nos corresponde ahora? El sufrir y el llorar en estaciones de sufrimiento y de lágrimas, pero vivimos en esperanza guardando un mundo donde ya no habrá más ¿qué? Más sufrimiento y más lágrimas. ¿Qué ahora nos corresponde? El pecado. Vemos nuestros cuerpos marcados por el pecado diariamente, pero vivimos en esperanza, esperando un mundo donde ya no habrá ¿qué? Más pecado. ¿Qué nos corresponde ahora? Lidiar con demonios y diablos y maldad. Pero vivimos en esperanza de un mundo donde ya no habrá más adversario, más diablo, más demonio, más huestes espirituales de maldad. Vivimos entonces ¿cómo? En esperanza. Ciertamente tenemos las primicias del Espíritu. Y Dios nos da buenas dádivas y buenos dones y nos regala vida, nos regala cosas buenas, nos regala dones de salud, nos regala dones de familia, de propiedades, de prosperidad, etc. Pero tenemos que tener cuidado porque si nos agarramos a estas cosas, perdemos de vista que estamos aquí ¿de qué? De pasada, y que este no es nuestro hogar y que vivimos en un mundo en esperanza, guardando lo que no nos puede ser quitado. Todo ahora nos puede ser quitado. De lo que nos rodea nos puede ser quitado. Y con esto vamos a terminar, porque la pregunta entonces es, ¿cuál es la fe que puede sobreponerse a todas estas cosas? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué calidad de fe
es la que se sobrepone y vence a este mundo en frustración? Aquí tenemos la respuesta. Vayamos un momentico a Job capítulo 2. Y en Job capítulo 1, Job capítulo 1. En Job capítulo 1, versículo 20, escuchamos esto de la boca de Job, un hombre que perdió familia, sus hijos, perdió propiedades, perdió todo lo que tenía, era un hombre rico en extremo y finalmente perdió su salud y para colmo su esposa le dijo: maldice a Dios y suicídate y muérete. Eso vamos a escuchar ahora lo que salió de la boca de Job en ese momento. Y esta es la fe a que aspiramos. La calidad, la naturaleza, el carácter de la fe que le queremos pedir a Dios que nos conceda. Dice así en Job capítulo 1, versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, esta es la fe. Es la fe que puede bendecir a Dios en tiempos de calamidad. Es la fe que puede recibir dones temporales, como vimos por ejemplo en el Salmo 90. Si ustedes se fijan en el Salmo 90, el salmista decía: alégranos conforme a los días en que hemos sido afligidos. Qué bueno es saber que después de cualquier calamidad, para el creyente siempre hay esperanza. Y aún para el no creyente, porque todavía tiene la esperanza del Evangelio. La esperanza siempre está presente. Y podemos clamar a Dios como su pueblo y decir: alégranos. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros sufrimos y nosotros gemimos, la última palabra y la última actitud del pueblo de Dios es una de ¿qué? De esperanza, de fe, de gozo, de alegría, de seguridad y de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos algo que no nos puede ser quitado. Y que podemos en el peor momento, y gracias a Dios nosotros no somos de los peores. Hay muchas personas hoy, sabemos, y queremos orar por ellos, que han perdido familiares, han perdido viviendas, lo han perdido todo, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser esos mañana. Y que Dios nos arme con esta fe, que pudiéramos estar en cualquier lugar ahora, desnudos, desprovistos, perseguidos, en prisión. No sabemos cómo vamos a estar mañana, pero que podamos vernos y decir, recordar y decir: sea el nombre de Jehová bendito. Alentado, toma fuerza, toma fe, toma confianza. Nuestra mejor vida está por venir. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra confianza está en nuestro Señor y Salvador. Que podamos entonces, ¿verdad?, ser fortalecidos en esta fe. Por eso es que nosotros pedimos y pedimos con acciones de gracia. No declaramos, no simplemente expresamos y hacemos pronunciamientos como hacen muchas personas. Esas personas tristemente no están orando. No están orando, hermanos. No es. Gracias a Dios que el Dios de misericordia continúa derramando sus dones sobre todo. Pero no es por las oraciones de esas personas. Porque estas personas no están orando. El orar no es: yo declaro que el ciclón se va. No has orado. No has orado. El orar es clamar y pedir con acción de gracias, alabanza y adoración, porque el Dios que da es el Dios que quita. Él es reconocido y a Él apelamos por su misericordia para ayudarnos en lo temporal, y cuando salimos de calamidades le damos gracias donde quiera, en cualquier forma que estemos, porque tenemos un nuevo día, una nueva esperanza,
un nuevo levantarnos y un nuevo caminar. Como terminaba el Salmo 90, afirma la obra de nuestras manos. Sí, si Dios nos ha dejado aquí y ha dejado a los demás con vida, es porque tiene un propósito para ellos, que tiene que ver con la obra de Dios a través de la obra de las manos del hombre, la predicación del Evangelio, la fe que obra en amor, que nos desbordamos al mundo afuera, en nuestras vidas, en nuestras ocupaciones, en nuestros trabajos, en nuestros dones, en nuestros talentos, hacer la obra que Dios quiere afirmar a través de nuestras manos, para la honra y la gloria de Dios y para la esperanza del hombre pecador. Terminamos con esta pregunta del Catecismo de Heidelberg, que es una favorita de muchos. Wilfredo la mencionó en una predicación una vez, que es la pregunta número 1. Dice: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir de ahora en adelante según su santa voluntad. Amén. Oramos, hermanos. Oramos. Padre, te damos gracias. Oh, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta noche. Señor, gracias por este tesoro de tu palabra. Palabra divina, oh Señor, que nos has revelado, iluminando nuestras mentes, oh Señor, para recibir el don de la fe y poder, Señor, conocer, confiar y descansar nuestras vidas en la persona y en la obra de Jesús. Gracias, oh Señor, por esta gran salvación. Oh Señor, te damos gracias también por esta liberación temporal que nos has concedido, que hemos salido de esta tormenta sin daños mayores. Te damos gracias que hemos preservado vida, familias y bienes. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Dios, por tu misericordia en hacer estas cosas con nosotros que no merecemos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos que nos ayudes a hacerlo en tiempos buenos y también en tiempos malos. Señor, te queremos pedir especialmente por aquellos hoy menos afortunados. Te queremos pedir por tu consuelo para aquellos que sufren la pérdida de seres queridos. Oh Señor, cuánto dolor. Te rogamos que tu consuelo, que un brazo amigo, que familiares, que tu iglesia, que tu pueblo pueda venir al rescate. Oh Señor, aquellos que hoy están sin lugar donde vivir, que proveas, sin alimentos, que proveas, oh Señor. Te pedimos que nos ayudes ahora a nosotros para poder ver cómo nuestras manos pueden poner una parte de obra en estos esfuerzos, sabiendo, Señor, que construimos y edificamos sobre la piedra angular, trabajando para vida eterna, no para salvarnos. No obramos para salvarnos, Señor, sino porque ya nos has salvado. Obramos ahora diligente, alegremente y prontamente por tu gracia y por tu misericordia, por la gran salvación y redención que nos has concedido. Gracias por nuestra unión. Te pedimos también por los enfermos, Señor, tú sabes cuáles son. Te pedimos por dones de sanidades, por consuelo, por alivio. Tu iglesia en diferentes partes del mundo. Recordamos a Yoli y Alberto en México, los diferentes pastores en Cuba, en otros lugares. Cuida de tu pueblo especialmente.
donde quiera que se encuentren. Gracias por los alimentos que hemos compartido esta noche, por las manos que los prepararon, por nuestra presencia en este lugar. Gracias por llamarnos tu pueblo. Gracias por llamarnos tu esposa amada y preciada. Gracias por llamarnos la niña de tus ojos. Gracias por tenernos esculpido en tus manos, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tus misericordias que son para siempre. En el nombre de Jesús confesamos nuestros pecados y te alabamos y te adoramos, oh Padre, al lado de tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.